Hola Manuel Tobriño. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar con Manuel Tobriño, el coordinador de Ensíname Servicios de Formación. Están en la calle Zaragoza número 19 bajo. Manuel, Ensíname va enfocado a qué tipo de enseñanza. Pues Ensíname se creó pensando fundamentalmente en el idioma, en el inglés. Nosotros nacimos dando clases en empresas, en lo que desplazamos el profesor al centro de trabajo, y como complemento también damos clases para adultos aquí en nuestras instalaciones, que os enseñaré ahora en un momento. Después también tenemos la parte de Ensina Kids, que es un poco pensado para los niños de 2 a 12 años, que es una manera de aprender inglés lúdicamente, ¿no? Son talleres como cuentacuentos, pintura, manualidades, ver películas en inglés y bueno, es una manera que los niños de pequeños aprenden sin hacer lo mismo que hacen en el colegio. Aprenden jugando y en su entorno, ¿no? Es de lo que se trata. Manuel, también hacéis campamentos en verano ¿no? Sí, por ejemplo ahora mismo tenemos abierto el plazo de inscripción para los campamentos de Semana Santa, que serían de lunes a miércoles, en horarios de mañana y tarde. Después están los campamentos de julio, agosto y la quincena de septiembre. Y hacemos también extraescolares en colegios, siempre bueno, en inglés, evidentemente. Claro, siempre los servicios de apoyo para la gente que tiene un poquito más la asignatura más floja o tal, ¿no? Sí. Hablamos de profesores nativos también. Sí, nosotros creemos que, creemos que es importante lo que es el nivel en el idioma, entonces por eso tenemos la idea de en nuestras instalaciones tener siempre lo que es profesor nativo, evidentemente. Y en cuanto a los cursos de empresa, de formación de empresa, imagino que el lenguaje que se emplean son más técnicos, para comerciales y todo eso. Eso está muy demandado últimamente, ¿verdad? Sí, lo que más nos piden, aquí como en Vigo tenemos el sector naval, la automoción, entonces es lo que más nos demanda, ¿no? La parte naval, incluso también parte médico, inglés médico y finanzas, y también gente que quiere viajar, pues que quiere ir una semana o 2 semanas a Londres, desenvolverse, ¿no? en ese aspecto. Entonces vienen aquí pues las 4 pinceladas básicas para entenderse en el aeropuerto. Para entenderse un poquito y tener las mínimas nociones que son además conveniente, porque vamos, yo no sé hablar casi nada de inglés, en plan indio apache, y tendré que venirme por aquí para ya sabes. Claro que sí, aprenderme 1000 palabras en 10 minutos casi. ¿Qué te parece, Manuel, si me enseñas un poquito las clases, las instalaciones y vamos comentando sobre la Vamos a ir entonces. Muy bien, gracias. Bien, Manuel, ahora estamos en la zona infantil, ¿no? Ensina Kids se llama esto, es la otra faceta que tenéis aquí en Ensina. Sí, aquí es donde tenemos a los niños en grupos los de 2 años están independientes, después están de 3 a 6 y después en grupos de los de 6 a 12 años, ¿no? Sí. Siempre por edades. Que por ejemplo es la zona multimedia, donde donde hacen los cuentacuentos, donde ven las películas en inglés, y después tenemos aquí la parte de manualidades, pintura y bueno, un poco donde ellos se pueden expresar como mejor les gusta. Ahora vemos el aula vacía, pero en breves vendrán los niños porque ya vienen a una clase ahora. Vamos a pasar a otra aula. Ahora pasamos a un aula de adultos, ¿verdad, Manuel? Sí, aquí como podemos ver es una de las aulas que tenemos para adultos. Como podéis ver está distribuida de manera que el profesor tiene a todos los alumnos de cara, entonces las clases pueden ser más amenas, ¿no? más
digamos, interactivas, sí. ¿no? Están todos un poco más integrados en el grupo. Integrados en el grupo, efectivamente. Es lo que, bueno, se hace más amena la clase. Bueno, antes decía, me había equivocado, pues, es Ensíname Sistemas de Formación. Servicios de formación. Todo tipo de formación en cuanto al idioma. Al idioma, siempre donde esté el idioma presente. O sea, nuestro fuerte es el inglés, pero bueno, aunque también preparamos talleres estamos ahora con talleres de alemán y de chino, que también el alemán es un idioma bastante demandado, ¿no? Pero bueno, evidentemente el inglés es donde nos lleva a todos los sitios. Sí, está claro que sí. ¿Y qué horario tenéis aquí en Ensíname? Pues el horario en Ensíname, un poco como hacemos grupos de conversación, un poco es horario a convenir, ¿no? A no ser que sea un taller que organizamos en ciertas temporadas, que es horarios matinales o de tarde. Los otros son un poco horarios de mañana y tarde, en función de los alumnos, de la disponibilidad de los alumnos. Y del grupo que se haga, ¿no? Y del grupo. Efectivamente. Bueno, pues nada, la gente que se quiera formar en cuanto a idioma se refiere, qué mejor que venir aquí en Ensíname, en la calle Zaragoza, número 19 bajo. Manuel Tobriño, el coordinador, ha sido un placer hablar contigo y bueno, vamos a seguir grabando, que ahora tenemos una clase con los niños, con los peques, que se lo estarán pasando de maravilla. Pues nada, seguimos viendo Ensíname, sistemas de formación, servicios de formación, perdón.